Hola curiosos de todo el mundo, ¿alguna vez han escuchado la historia del experimento ruso del sueño? Un siniestro experimento supuestamente realizado en la década de 1940 por científicos soviéticos que terminó en un horror inimaginable. 5 prisioneros fueron encerrados en una cámara hermética con un gas experimental que les impedía dormir. Pero lo que ocurrió después fue mucho peor de lo que nadie pudo haber imaginado. Si te gusta el misterio y lo macabro, quédate con nosotros hasta el final, porque esta historia es una de las más inquietantes de todos los tiempos. Antes de empezar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias aterradoras como esta. Ahora sí, comencemos. La historia se sitúa en la Unión Soviética, en plena década de 1940, una época oscura donde la ciencia y la ética no siempre iban de la mano. El gobierno soviético, en su afán por encontrar una ventaja en la guerra, decidió llevar a cabo un experimento extremo. Querían probar un gas estimulante que permitiera a los soldados mantenerse despiertos por días, incluso semanas. Si funcionaba, podría ser la clave para ganar cualquier batalla. 5 prisioneros políticos fueron seleccionados para esta terrible prueba. Se les prometió la libertad si lograban resistir sin dormir durante 30 días dentro de una cámara sellada, donde el aire estaba saturado con este gas experimental. Confiados en que podrían soportarlo, los prisioneros aceptaron. Pero pronto, todo comenzó a torcerse. Durante los primeros días, todo parecía ir según lo planeado. Los sujetos hablaban entre ellos, compartían historias y mantenían un ánimo estable. El gas los mantenía despiertos y, aunque estaban algo irritables, no mostraban signos de deterioro grave. Los científicos los observaban a través de un vidrio y los micrófonos ocultos registraban cada conversación. Pero, en el 5.º día, el tono de las conversaciones cambió. Comenzaron a mostrar signos de paranoia extrema. Murmuraban entre ellos, susurraban al oído de las cámaras y poco a poco dejaron de hablar entre sí. Algo siniestro estaba ocurriendo y los científicos no podían hacer nada más que observar. Sus rostros, antes llenos de vida, ahora reflejaban una angustia insondable. Sus miradas fijas en las paredes como si estuvieran escuchando voces invisibles. El silencio en la cámara se tornó asfixiante. Uno de los sujetos se sentó en una esquina y comenzó a tararear una melodía infantil, repitiéndola una y otra vez sin cesar. Otro simplemente se quedó de pie, con la mirada perdida, murmurando palabras que los micrófonos no lograban captar con claridad. El ambiente se volvía más denso con cada segundo que pasaba. Una tensión invisible que incluso los científicos podían sentir desde el otro lado del vidrio. Las noches parecían eternas. A pesar de la ausencia del sueño, sus movimientos se volvían erráticos. Sus cuerpos se sacudían de manera involuntaria y algunos empezaron a rascarse la piel hasta dejar marcas rojizas en sus brazos. Susurros incomprensibles llenaban la habitación, como si estuvieran hablando con alguien que solo ellos podían ver. Al 6.º día, la situación se agravó aún más. Uno de los sujetos comenzó a golpear violentamente la puerta de la cámara, exigiendo salir, mientras los demás se reían entre dientes como si encontraran diversión en su desesperación. Otro sujeto, en cambio, se quedó completamente inmóvil, con una sonrisa torcida en el rostro y los ojos desorbitados, sin parpadear. Los científicos intercambiaron miradas nerviosas. Ya no sabían si estaban estudiando los efectos del gas o presenciando una pesadilla hecha realidad. Al 9.º día, todo se tornó aterrador.
Uno de los prisioneros comenzó a gritar sin parar hasta desgarrarse las cuerdas vocales, su voz reduciéndose a un ronco jadeo que aún resonaba en la habitación. Los demás no reaccionaban, solo susurraban cosas ininteligibles al micrófono, como si estuvieran conversando con una presencia invisible. Susurros que se entremezclaban con la respiración entrecortada del que había gritado hasta el límite de su resistencia. Luego, otro prisionero hizo algo impensable. Empezó a arrancarse la piel con las uñas, desgarrando la carne hasta que los huesos quedaron expuestos. Pero no gritaba. Sus manos temblaban por la sangre que resbalaba entre sus dedos, pero sus ojos estaban clavados en un punto vacío, como si no sintiera el menor atisbo de dolor. Su expresión era serena, casi como si encontrara placer en el sufrimiento. Y los otros lo observaban en silencio, con miradas vacías, sin mostrar horror ni compasión, solo una fascinación inquietante. Los científicos entraron en pánico. Desde el otro lado del vidrio miraban la escena con incredulidad. Algunos dudaban si continuar con el experimento o detenerlo de inmediato, pero el miedo se instaló en sus mentes, un temor frío que los paralizaba. Algo en la forma en que los sujetos se comportaban, en la atmósfera que se había generado dentro de la cámara, les hacía dudar. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si habían despertado algo que no podían controlar? El día 12, uno de los sujetos dejó de moverse por completo, su cuerpo en posición fetal. Susurros débiles escapaban de sus labios resecos. Los otros no parecían notarlo, como si su presencia ya no importara. Al día 14, las paredes estaban cubiertas de marcas de uñas y sangre seca. El aire olía a miedo, a locura. Y aún así, nadie dormía. Finalmente, los investigadores tomaron la decisión de abrir la cámara el día 15. Lo que encontraron dentro fue indescriptible. De los 5 sujetos, solo quedaban 4, pero no como seres humanos. Su carne estaba desgarrada. Algunos tenían órganos fuera del cuerpo y parecían haber consumido partes de ellos mismos. Y aún así seguían vivos, seguían conscientes. Pero lo más aterrador fue cuando uno de ellos miró a los científicos y susurró con una sonrisa perturbadora: «¡No queremos salir!». Los investigadores intentaron intervenir, pero los sujetos se resistieron con una fuerza inhumana. Sus movimientos eran espasmódicos, como si sus músculos actuaran por voluntad propia. Al intentar sedarlos, uno de los sujetos se abalanzó sobre un médico, clavándole los dientes en el cuello y desgarrando su carne como un animal rabioso. Otro de ellos se arrojó contra un guardia, hundiéndole las uñas en los ojos con una precisión escalofriante. Sus risas, distorsionadas y entrecortadas, llenaron la habitación con un eco enfermizo. El pánico se apoderó de los investigadores. Los soldados que custodiaban la instalación abrieron fuego, pero incluso las balas parecían no hacerles efecto inmediato. Un sujeto, a pesar de haber recibido varios disparos en el torso, continuó avanzando tambaleante, con los intestinos colgando y una sonrisa demente en el rostro. Se desplomó solo cuando la sangre dejó de brotar en su cuerpo, pero incluso en el suelo aún murmuraba algo incomprensible. Finalmente, lograron reducir a los sobrevivientes. 2 de ellos murieron por las heridas, pero el último seguía respirando. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero sus ojos permanecían abiertos, fijos en los científicos con una expresión perturbadora. Entre jadeos, con la boca llena de sangre y fragmentos de carne entre los dientes, murmuró lentamente: «Somos ustedes. Somos la locura que circula por vuestros cuerpos, pidiendo ser liberada de vuestra mente, que se alberga en su parte más animal. Somos de aquello de lo que os escondéis cuando os vais a dormir por las noches. Somos lo que calláis». Con cada intento de salvarlos, se hacía evidente que ya no quedaba humanidad en ellos. Lo único que quedaba era el horror absoluto. Aquello que habían creado en esa cámara sellada ya no eran seres humanos, eran algo más, algo que jamás debió ocurrir. Pero aquí es donde surge la gran pregunta: ¿fue real el experimento ruso del sueño o es solo una leyenda urbana? No hay registros oficiales que confirmen su existencia.
La historia apareció por primera vez en foros de internet y desde entonces ha sido contada una y otra vez con detalles cada vez más escalofriantes. Se han analizado documentos desclasificados buscando rastros de un experimento similar, pero nada concreto ha sido encontrado. Sin embargo, algunos teóricos creen que los soviéticos tenían un largo historial de experimentos clandestinos, algunos de ellos tan crueles y extremos que jamás verán la luz pública. Además, los rumores sobre pruebas de privación de sueño han circulado por décadas. Se dice que ciertas agencias gubernamentales han intentado replicar experimentos similares en el pasado, explorando los límites de la mente humana y el cuerpo bajo estrés extremo. ¿Podría esta historia haber sido inspirada por eventos reales? Algunos testimonios en la Deep Web aseguran que el gas experimental sí existió y que sus efectos fueron devastadores. Otros sugieren que el experimento es un cuento moderno, diseñado para infundir terror y alimentar el misterio en la era digital. Sea o no verdad, el experimento ruso del sueño se ha convertido en una de las historias de terror más inquietantes de la era de Internet, porque, al final, no importa si fue real o no, lo aterrador es pensar que en algún rincón del mundo, experimentos como este podrían estar ocurriendo ahora mismo. Ya sea un mito o una verdad oculta, el experimento ruso del sueño sigue siendo una de las historias más perturbadoras de la historia de Internet. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que algo así pudo haber ocurrido en la vida real? Déjanos tu opinión en los comentarios y si te gustan las historias de misterio y curiosidades, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más contenido escalofriante. Nos vemos en el próximo video. Si puedes dormir esta noche.